Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Perdón, gracias por participar con nosotros. Es realmente una maravilla que nos acompañes con tu comentario, y es que sin él no estaríamos completos y esto no serviría de absolutamente un carajo. Vamos a debatir porque tenemos preguntas interesantes y una para el análisis. Ya lo comentábamos en el primer bloque de este programa, el tema de la cantera de Monarcas Morelia, y la pregunta específica es: ¿por qué Monarcas no ha sido capaz de sacar a otro Elías Hernández, a otro Adrián Aldrete, que me parece, salvo la opinión de cada quien, han sido de los dos jugadores más destacados surgidos de esta cantera en la historia, Sí, no en los últimos años? En particular, y esta es una opinión muy personal, Elías Hernández es el mejor futbolista nacido en esta ciudad en la historia del fútbol. Adrián Aldrete no es michoacano, él es de Jalisco, pero llegó muy jovencito, tendría alrededor de 13, 14 años cuando llegó a la institución de Monarcas Morelia. Él empezó como extremo por izquierda, se hablaba mucho de que era el sucesor de Damián Álvarez, aquel argentino que le apodaban la Chilindrina. Cuando Damián Álvarez jugaba acá en Primera División, Adrián Aldrete venía creciendo mucho en esa zona en fuerzas básicas. Ya después Guardiola, ni más ni menos, lo debutó en Primera División en Dorados y lo ubicó como lateral izquierdo. A partir de ahí, Adrián Aldrete fue creciendo en esa posición, se consolidó en Monarcas Morelia. No debuta aquí, debutó en Dorados por un préstamo. Sin embargo, es canterano de Monarcas Morelia, campeón del mundo sub-17. En fin, poco que decir de estos dos jugadores, ya todos conocemos su trayectoria. El tema es: ¿por qué no ha vuelto a salir uno de estos? ¿Qué está pasando? Ya lo contesté, Marco, por la falta de una política clara de fichajes. Yo voy a poner el ejemplo porque hay que fijarse siempre en los que lo están haciendo bien para intentar de alguna manera adaptar todo ese tipo de situaciones y ese tipo de aspectos que logran hacer a un equipo, además de campeón, un equipo gestor de futbolistas. Voy a poner el ejemplo del Porto, en Portugal. ¿Por qué el Porto? Porque es un equipo que genera el futbolista, compra muy barato, lo genera y después lo vende muy caro. Algo que viene sucediendo algo parecido con Monarcas. ¿Por qué? Monarcas compra muy barato, ahí está el caso de Raúl Ruiz Díaz, está el caso de Edison Flores, los trae baratos. Y después el futbolista se gesta, se convierte en pieza fundamental, se convierte en campeón de goleo y termina emigrando a donde sea, pero termina dejando dinero en las arcas del club. ¿Qué pasó en ese tiempo en el equipo? El equipo fue campeón, el equipo llegó a semifinales, en una llegó al descenso, en otra, en el caso de Flores, llegó apenas a semifinales, pero el equipo no trascendió. Creo que la idea, la estructura como tal deportiva de Monarcas está incorrecta, está mal. Yo no soy un experto ni mucho menos, simplemente doy mi opinión sustentada en lo que yo veo. Creo que Monarcas gesta a futbolistas y se desprende de ellos. Y el dinero que termina arribando a las arcas del club con esos fichajes no se invierte. Por ejemplo, el caso de Flores. El dinero que cayó para Monarcas, ¿qué fichaje Monarcas compró? Para al menos... ¿O de qué manera utilizó ese recurso para potenciar las fuerzas básicas? Que es este tema, ¿no? No se sabe, no se sabe. Entonces, no hay noticia respecto a qué pasó con eso, no se invirtió en un futbolista. Es por eso que yo digo, no hay una idea clara. Es una barbaridad de lo que se está haciendo. Que la liga te permita tener 12, 14 jugadores por plantel, ¿no? Es una barbaridad. Sí, extranjeros por plantel. O sea, o no nacidos en México, no formados en México, como le llaman. Estamos hablando de que un plantel profesional se integra aproximadamente por 25 jugadores. Y tú tienes 12, 13, 14 no formados en México, ya es la mitad. Sí. O sea, se está reduciendo el cupo para los mexicanos en un 50%. Hablando de mexicanos, de estos mexicanos, ¿cuántos ya los traes de otros equipos con experiencia? Prácticamente todos. ¿Cuál es el cupo real para un canterano dentro de un equipo de primera división llamado Monarcas Morelia? Es muy literalmente corto. Muy corto. Máximo si tu entrenador está exigido con los resultados, esta exigencia de los resultados de entregar triunfos semana tras semana, le reduce aún más el lugar a los chicos, porque no todos los entrenadores confían en los jóvenes. No, Marco, y aparte no todos los entrenadores confían en los México, jóvenes. Tú vas a coincidir conmigo también, Sergey. No hay proyectos largos. O sea, si el entrenador no da resultados, porque a fin de cuentas es de resultados el fútbol, pero no hay procesos. Vienes perdiendo, entras en crisis,
Y luego, el primero que se va es el entrenador. No da tiempo porque él tiene que entregar resultados. ¿Y qué hago? Prefiero a los que me van a dar resultados inmediatos. Es el caso de Guede con Gonzalo Jara, con Valdivia, que son conocidos por él y que él decidió traerlos en lugar de apostar por un canterano. Es por eso, porque hay que dar resultados inmediatos. Fíjate, el fútbol es de resultados, pero no de procesos. Parece que es así. En esa generación en la que sale Elías Hernández, Aldrete, que son simultáneos, contemporáneos, mejor dicho, venía Yacer Corona, venía Enrique Pérez, por ahí andaba Mario Moreno, que se perdió en el camino. Era una generación interesante y era una generación que potenció mucho en fuerzas básicas Darío Franco, que los entrenó a todos en tercera división, y posteriormente vino una etapa baja en cuanto a fichajes de Monarcas Morelia y se abrió la posibilidad para que ellos tuvieran minutos. Entonces, tienen que ver muchas cosas, pero tiene que ver mucho la política deportiva del club. Si tu proyecto deportivo es muy claro y dices solamente vamos a fichar jugadores ya consolidados, extranjeros, se abre el panorama para que la cantera tenga posibilidad de mostrarse, y eso no ha sucedido en los últimos años de Monarcas porque no ha habido un proyecto deportivo claro. Aquí creo yo que así como lo es importante el proyecto para poder llegar a un título, debe ser demasiado o muy importante, primordial, hacer un proyecto de desarrollo de fuerzas básicas, no solo en lo económico. ¿Por qué? Porque Monarcas tiene buenas canchas para hacer su semillero y lo ha ido haciendo crecer. Incluso hoy en día se está trabajando en la estructura para hacer crecer más esas fuerzas básicas. Pero ¿cuál es el fin de ese semillero que está creando Monarcas Morelia? ¿Por qué? Porque si bien salió un Elías Hernández, un Adrián Aldrete, también salió otro jugador importante como Moisés Muñoz, por ejemplo, pero también se dejaron ir jugadores como Hugo Ayala, como Osvaldo Alanís, como Eric Aguirre. ¿Qué pasó con esos jugadores? Que Hugo Ayala, Hugo Ayala y Osvaldo Alanís no tuvieron la oportunidad de debutar, a diferencia de, por ejemplo, de Aguirre, ¿no? El Tony Figueroa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa cantera? Recuerdo otro canterano, Íñiguez, Íñiguez también fue canterano de Monarcas. Entonces, después de esa generación, ¿qué pasó con esos jugadores que se perdieron? Lo decíamos, Hugo Ayala no tuvo oportunidad aquí. En Tigres jugó muy bien. Osvaldo Alanís en Chivas lo hizo muy bien. El propio Chava Reyes. Bueno, Chava Reyes. Chava Reyes es un caso, qué bueno que lo mencionas, porque es de los últimos 2 o 3 años el más talentoso. ¿Y dónde está? ¿Dónde carajos está Chava Reyes? En Puebla. Después de fogueándose. Después de que Cimarrones regresa, no lo utilizas. Está en Puebla, el mejor canterano de los dos últimos años o 3. Entonces, hay que hacer un análisis muy a profundidad de para qué tienes fuerzas básicas, ¿cuántos jugadores estarán en estos momentos en las fuerzas básicas de Monarcas? ¿200? ¿300? Tomando en cuenta sub-20, sub-17, sub-15, sub-16, sub-13, todos los imperios, bla, 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 se abren imperios por acá, se abren imperios por allá. ¿Y de qué carajos te sirven? Si al momento en el que ya están listos para primera división, los mandas a volar, a freír espárragos a otro lado. Es un absurdo. Hay cosas. ¿Para qué los trabajas? Hay cosas que obviamente se entienden porque también tienes que hacer algún negocio. Porque no vas a tampoco regalar tu trabajo. Eso me queda clarísimo. Aportas para el desarrollo, pero sí. ¿Cuántos jugadores ha vendido Pachuca a Europa? En los últimos años, Guadalajara, 5 de la cantera más grande, la de Pachuca. ¿Llegó algún mago a la institución de Pachuca a decir abracadabra, ustedes se van a Europa? No, hay un trabajo claro, hay un proyecto claro, hay una política totalmente establecida. Caray, estamos hablando de que los visores de Pachuca tienen un superpoder y que los hace ver al futuro talento de inmediato. No, es trabajo, es proyecto claro, es planificación, es continuidad. Y eso en Monarcas Morelia, perdón, pero no se ha visto hace muchos años en el tema de proyecto deportivo. A ver, ahí te va ¿Cuánto talento hay en Michoacán, caray? Una lista que nos compartió hace unos días Michel Cárdenas, que estudiamos los michoacanos que están actualmente activos en la Liga Mexicana, en la primera división. Tenemos a Miguel Ángel Herrera, defensa, a José Iván Rodríguez, el destacado Moreliano, a Felipe Rodríguez, buen portero, Moreliano. A Carlos Guzmán, buen defensa, a Elías Hernández, ya mencionado, a Rafael Vaca, medio ofensivo, a Hugo Ayala,
a Jesús Dueñas, a Ismael Gobea, a Aldo Cruz, Ángel Sepúlveda, a Ricardo Gutiérrez, el portero, los porteros de Monarcas, Malagón y Gutiérrez, Manuel García, el Pachuca. Zamorano, Francisco Antonio Figueroa, de Lázaro Cárdenas, Que a él lo vendieron sin haber debutado acá, ¿eh? Está en Pachuca y ahora está en la y sub-23. a Eric Aguirre, 16 jugadores que actualmente militan en la Liga Mexicana, del 80% de ellos son activos. Fuera de Monarcas. Y aparte que han tenido alguno de ellos recientemente papeles protagónicos en selección nacional, ¿eh? Lo de Jesús Dueñas, el tipo tiene 300 partidos en Tigres. O sea, talento en Michoacán hay. Talento en Michoacán hay. ¿Y de qué te sirve ser el equipo de primera división en tu estado si no vas por ese talento, si no lo detectas, si no lo desarrollas, si no le das posibilidad en primera división? Es una contradicción muy grande, ¿eh? Al interior de Monarcas Morelia. ¿Tendrán todavía esos cazatalentos o los llamados cazatalentos? Porque también puede ser un trabajo muy cómodo, ¿eh? Aquí están las visorías, vengan todos acá, pero no todos tienen las posibilidades de ir. Claro, hay que No ir por todos ellos. tienen las Hay que ir posibilidades, por hay ellos. que ir por ellos. A veces hay que llenarse un poquito las manos de lodo, ¿no? Claro. Vamos a la pausa, que esto está muy interesante. No te vayas, estás en Ecos del Quinceo. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate,